Nosotros tenemos una comisión aquí que en un momento estaremos conversando con ellos. Hay mucho tema importante y estaremos conversando con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana. Está nuestro amigo Darío Yunes, que estaremos compartiendo con él. De manera que vamos a pasar allá, Joel, con una información para venir a este conversatorio interesante en el día de hoy, aquí en Meridiano de Higüey. Vamos allá con la siguiente. Estamos en el tramo carretero Higüey, San Rafael del Yuma. Y aquí usted puede observar que ya comienza el Ministerio de Obras Públicas a poner lo que son las medidas de precaución, porque ya según tenemos entendido, se va a hacer la ampliación. Usted puede observar los equipos trabajando allá adelante y esta vía se va a hacer a 4 carriles. A 4 carriles se va a hacer esta vía, 2 para ir, 2 para venir, y va a empalmar esto con la autovía de El Coral. Nosotros estamos en el tramo carretero Higüey, San Rafael del Yuma, pero no sabemos cuál será la suerte de la caoba. Enfóqueme la caoba, señor director, a la izquierda. No sabemos cuál será la suerte de la caoba. Unos dicen que la van a quitar para llevársela a un centro vocacional, otros dicen que para llevársela a un sitio en un sitio de veraneo de Jarabacoa, entre otras cosas. Bueno, ahí enfóqueme aquí. Entonces, exactamente ahí mismo. Entonces, lo que queremos es que si las caoas se van a quitar, se queden en Higüey y se le den a instituciones que verdaderamente lo necesiten. Miren aquí cómo está este tramo carretero. Se está ampliando una parte y nosotros hemos venido a grabar esto para que usted vea lo que se está haciendo. Les recordamos que lo mejor está por venir. En cámara, Stanley Paulino, les informó Pepe Tejeda. Con todos ustedes, Meridiano de Higüey. Esta mañana hicimos el anuncio y ahora lo vamos a convertir en una realidad. El programa Meridiano de Higüey, Meridiano del Pueblo, ahora coge una connotación a nivel internacional, ¿verdad, Darío? Porque vamos a hacer un conversatorio, más que una entrevista, un conversatorio de diferentes temas, y tenemos el embajador de Venezuela en la República Dominicana y nuestro amigo Darío Yunes, el ingeniero, estará compartiendo con nosotros. ¿De qué lado lo colocamos? Bueno, de la parte de la producción, ¿verdad, Darío? En la conducción estará compartiendo con nosotros, de manera que le damos primero el saludo y la buenas tardes a él y luego estará él haciendo la presentación del embajador. Saludos, buenas tardes, hermano. Bienvenido a Meridiano. Ramón, y buenas tardes a todo el pueblo altagraciano y a todos los dominicanos que viven dentro y fuera del país. Fíjate, nosotros precisamente como presidente de la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de la Altagracia, que es una institución que busca, no solo piensa en cultura, no solo habla de cultura, sino que hace cultura. Y nosotros tenemos en la provincia prácticamente uno de los tesoros más grandes en términos históricos, que es la iglesia San Dionisio. Esa iglesia San Dionisio, que no solo es religiosa, sino es cultural, que además es arquitectónica y es el único testigo mudo del desarrollo de la ciudad de Salvaleón de Higüey. Además, ícono de muchas actividades. Por ejemplo, es la iglesia donde primero se practicó el culto a María, el culto mariano en América.
O sea, no solo de la República Dominicana, no sino de América. Fíjate para que tú veas la importancia. Además, es la única iglesia que está en pie con aproximadamente 500 años, dando servicio ininterrumpidamente del interior del país, porque tenemos de su misma época en Santo Domingo y están en pie y dando servicio. Ahora, las compañeras de ella del interior del país, como fue la de Gurabo en Santiago, la de la Isabel en Puerto Plata y la de La Vega, la concesión en La Vega, pues la destruyeron los terremotos. Todo el mundo sabe que en esa zona es una zona de mucho mayor vulnerabilidad en cuanto a los movimientos sísmicos. Sin embargo, aquí tenemos la iglesia San Dionisio en pie. Y fíjate cómo la cultura une los pueblos. Quien termina esa iglesia es el quinto abuelo de Simón Bolívar, Simón de Bolívar. Pero ese quinto abuelo fue el padre del cuarto abuelo de Simón Bolívar, Simón de Bolívar de Castro. Casó con la señora de Castro y ese hijo único de Simón de Bolívar, el nuestro, pues se fue a Venezuela y hizo cantidad de aportes y fíjate que siguió la cadena hasta llegar al Libertador. Entonces, fíjate cómo la iglesia es varios íconos de la República Dominicana y también más allá, allende los mares, como es el caso de Venezuela. Entonces, nosotros, que conocí al honorable, el embajador, el excelentísimo embajador, a través de un amigo común, y le manifesté ese dato histórico, precisamente el quinto abuelo de Simón Bolívar. Entonces, inmediatamente él se interesó porque Venezuela está prácticamente analizando y tratando de dar a conocer el árbol genealógico de Simón Bolívar, el gran libertador de América. Entonces, le damos las gracias que el excelentísimo embajador pues hizo o temperó a nuestro llamado, o temperó a nuestra invitación, y hoy lo tenemos acá, y precisamente en tu programa, que es un programa con muchos matices culturales e históricos, por eso quisimos traerlo a tu programa. Hoy, 12 de septiembre, es un día memorable para nosotros los altagracianos, que nos honre con su visita, el embajador, en una visita cultural, en una visita histórica. Por eso, pues, le damos la bienvenida a este programa, ya formando parte en sustitución de Iván. De Iván, bueno, pues, me honro en sustituir a Iván. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la provincia de la Altagracia. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación a su programa y por supuesto la cordial invitación recibida de parte del ingeniero Darío Yunes. Y efectivamente, como él lo ha manifestado, bueno, y antes que nada un saludo al pueblo dominicano, a los connacionales venezolanos que hacen vida en esta gran población caribeña y turística, porque se sienten en el sol y en el calor. Lo importante de ello es que esta visita, generada producto de una invitación, es dándole seguimiento a ese contexto de la historia nuestra, ¿no? En varias oportunidades, en algunas conversaciones con personalidades, me indican también en programas de radio, de televisión, cuál ha sido el acercamiento entre República Dominicana y Venezuela. Y yo le digo que eso va más allá de lo político y de lo social y de lo económico. Está en la historia misma. Y les comento que el cuarto abuelo paterno del Libertador, prácticamente quien da origen a la estirpe de lo que es el Libertador Simón Bolívar, nació en esta isla La Española en ese momento histórico. Y por supuesto, colindando con el quinto abuelo paterno, el cual en 1569 a 1572 se construyó la iglesia de San Dionisio,
y él contribuyó dentro de ese mismo contexto a la arquitectura de la época y lo que significaba la religión per se, la religión católica, en ese contexto, a generar ese potencial dentro del concepto de iglesia. Y por ello, pues nos encontramos esta tarde acá haciendo una primera visita. Para los próximos días, 27 y 28 de septiembre, vamos a traer acá a un historiador venezolano, Manuel Carrero, para que interaccione y no solamente hable la historia de lo que significa la historia colonial, sino la historia precolombina, que es muy importante, y que se va a unificar lo que es ese cintillo caribeño tan importante que sale prácticamente desde allá, no es que sale, ni vamos a decir que se inicia ni que nace, pero que lo representa prácticamente desde el Orinoco, del delta del Orinoco, hasta las Antillas menores y mayores, que representa el cintillo caribeño, como es República Dominicana y Cuba, por decirlo así. Mire, hay un punto importante que usted ha tocado, como todo, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, que tiene que ver con la situación económica cuando usted dice Cuba, Venezuela y la República Dominicana, no solo en el contexto económico ni social, también el contexto histórico, por la sencilla razón de que lo que más llama la atención de la población ha sido las ayudas que ha recibido la República Dominicana con el acuerdo de Petrocaribe, más de 20 años funcionando y manteniéndose estable, dejándole resultado positivo al país. Pero ahora hay un contexto histórico que ustedes le están dando una pincelada que realmente para muchos de la población se convierte en una sorpresa. Por eso es importante este intercambio cultural. Darío, cuando se habla del intercambio cultural, ¿por qué solo va a cubrir el intercambio cultural o se piensan tratar otros temas en esta relación que tienen ustedes? O sea, que se está llevando. Lo que pasa es que la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de la Altagracia, CODEPAL, está envuelta nada más en elevar el nivel cultural. Okay. En este momento, precisamente este momento histórico. Más adelante ya veremos, pero ahora nosotros lo que nos interesa es elevar el nivel cultural de la provincia, que a juicio de Ortega y Gasset, cultura es sinónimo de conocimiento. Entonces, dar a conocer todos estos datos históricos, porque también hay un dato muy importante histórico, y es precisamente que quien le da albergue y le da apoyo a nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue Venezuela. Sí. Venezuela siempre estuvo abierta con Duarte y lo apoyó. En los momentos más difíciles de Juan Pablo Pero Duarte. también Venezuela en los momentos de la dictadura, e inclusive habían higüeyanos que vivían y terminaron quedándose en Venezuela porque se fueron exiliados. Nosotros, precisamente el nombre de Darío viene por un gran médico higüeyano, Darío Pumarol, que buscó asilo, como era un gran revolucionario, buscó asilo en Venezuela y allí le abrieron todas las puertas. Y allí murió también, pero allí desarrolló su familia y también su carrera de médico. Y por eso Venezuela, en términos cultural, tiene una relación, yo diría, muy estrecha y única. Sí. Pero también, como bien señalaba nuestro embajador venezolano, el señor Ali de Jesús Ucategui, que la parte precolombina, que fueron los indígenas, los arahuacos, que salieron del delta de la Amazonia y de una de las desembocaduras del río Orinoco, la más cercana a Trinidad Tobago, y desde ahí se fueron trasladando hasta Puerto Rico y luego entraron a la isla de Quisqueya. Entonces, fíjate que hay un vínculo estrecho en términos culturales e históricos. Entonces, esos son lazos que son indisolubles. Y por eso nosotros quisimos que el embajador viniera aquí a esa iglesia San Dionisio, que está cargada de historia. No solo es una iglesia religiosa. Ahí se escondieron las almas para que Juan Sánchez Ramírez, cuando la trajo su hermano, pudiera ganar la batalla de Palo Hincado. Entonces, pero también hay una vinculación histórica con la batalla de la Limonade y esa iglesia. Entonces, todo eso
Y ahí también se asilaron muchos patriotas nuestros. Es decir, que no solo es una iglesia religiosa, sino es cultural, Sí, histórica y hasta épica. sí. Se puede decir. Ya el embajador estuvo allá. Sí, pasamos por allá. ¿Qué encuentra, qué le ha llamado a la atención de esta visita a la provincia y la visita a la iglesia San Dionisio? Bueno, es indescriptible encontrarse en un espacio el cual no es que solamente tiene historia, sino que es la génesis de el nacimiento de una América Latina y el Caribe. En aquel momento histórico se conocía la isla como la Española. Ujú. Luego, por ya los temas conocidos, se conoce la institucionalidad de las naciones como es República Dominicana, Haití. Pero en ese contexto, encontrarme en la iglesia de San Dionisio es tratar de ir a los años de 1500 y antes y ver cómo había una armonía de cultura y por qué no de relación política entre ese continente antiguo de la gran Europa, porque venimos de allí en el contexto de su influencia cultural, y que dio orígenes a la esencia misma de lo que somos hoy en día, sin por supuesto menospreciar, sino más bien enaltecer lo que significó la historia precolombina, los autóctonos, los verdaderos indígenas. Es indescriptible porque recordar o tratar de dar con la imagen viva de esos años es muy difícil. Así se haya leído o estudiado la historia misma. La historia que algunos dan el concepto de que no es necesario ver la historia, pero sí es importante porque es cíclica y la historia se repite. Y con ella es en donde viene realmente el verdadero desarrollo de nuestras generaciones y por qué no de los pueblos. Por eso he recibido con mucha atención la invitación de nuestro querido amigo el ingeniero Darío Yunes y no solamente aportar con esta visita, sino contribuir en ese acercamiento de hermandad, en ese acercamiento cultural y que próximamente haremos algunas actividades acá en esta gran población. Sí, mire, estamos tratando el tema cultural, ahorita ya probablemente le demos, ¿verdad, Darío?, una pincelada a otros temas. A nivel de la República Dominicana y Venezuela, ya usted que conoce un poco de ambos países, ¿qué cosa ha encontrado usted que son comunes en lo que tiene que ver con la alimentación, con la música? En estos días veíamos al presidente en un programa de radio y bailaba una salsa, que aquí suena mucho ese tipo de música. Aquí se consume mucho la cachapa venezolana, probablemente ya Darío le haya enseñado algunos negocios vecinos de él aquí, que hay muchas personas venezolanas, por lo menos en la mañana se reúnen mucho. Entonces, ¿qué ha encontrado usted a nivel de la cultura con la alimentación y la música? ¿Hay algún tipo de relación al día de hoy? ¿Se mantiene? No quiero definirlo que hay algún tipo de relación, te puedo decir que no tenemos diferencia. Nosotros en Venezuela tenemos más de 2.500 kilómetros en línea de zona caribeña. Ajá. Te podrás ver la gran importancia que es para nosotros el Caribe. A nosotros hasta 1998 nos enseñaban que por el norte limitamos con el mar Caribe. No, resulta ser que limitamos con 16 países, ¿no? Y más aún cuando en el contexto, y quiero hacer una anécdota, yo llegué acá el 8 de diciembre del 2015 y a los 10 días me conseguí unos amigos en el casco histórico de Santo Domingo y me dicen, y Ali, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Te acostumbraste ya. Si te acostumbraste y el calor. No, compadre, yo estoy aplatanado, le dije. Te estoy diciendo que tenía apenas pocos días. Y es que es realmente nuestra esencia, porque fíjate que en Venezuela nosotros tenemos diferentes caracterizaciones desde el punto de vista geográfico. Tenemos alturas, tenemos llanos, tenemos desiertos. Y por supuesto... ¿Tiene desierto allá? Sí, tenemos en la zona de Falcón, hay una
un sector que se llama Coro, Ajá. un estado, y en el cual allí hay médanos, los médanos de Coro, que es como especie de un desierto, ¿no? Sí. Y ahí hay hasta camellos. Te podrás Ajá. imaginar que los turistas pasean por allá. Pero este y la temperatura en esa zona. Bueno, Bastante está en ahí. 45 grados. Pero, Un poquito pero más hay alta. otra área que la temperatura parece mucho a la República Dominicana, en la parte costera. Claro, toda la parte costera. No, Bueno, y hay bajo cero también, hay, Ajá, hay nieve. también, sí, nosotros Hay tenemos zonas los donde hay nieve. páramos andinos, nosotros tenemos zonas, el Pico Bolívar, que es el pico más alto de Venezuela, que tiene 5.235 metros de altura aproximadamente, y hay zonas donde que son páramos que tenemos 0 grados, menos 1 grado, amanece hasta menos 2 grados en las mañanas, todos los días, ¿no? Por el tema de la altura. Pero por eso tenemos una diversidad desde el punto de vista de la geografía, que lamentablemente nosotros no hemos sabido tampoco explotar, que es el turismo. Y eso es una de las grandes potencialidades que tiene República Dominicana, y dentro de ese contexto cultural es interesante tener esa verdadera relación, porque vamos a intercambiar y por supuesto la experiencia que tiene República Dominicana en turismo también va a contribuir en Venezuela en la formación de escuelas de turismo y por supuesto unidades hoteleras necesarias para por lo menos lo que es ese turismo de playa, ese turismo de sol, como bien conocemos. Pero es importante que debamos entender que si vamos a hablar de diferencia, yo creo que no encontramos ninguna. Ok. Y en materia de turismo, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que estamos para recibir más de 5 millones, ¿verdad, Darío, de turistas? Sí, el año pasado se recibieron 3.2 millones. 3.2. Pero o sea, no ha llegado a su techo, es decir, sí, que pero la organización- aspiración es de mantenerse sobre los 4 millones. 4 millones. ¿Cómo están ustedes a nivel del turismo? Sí, nosotros estamos ahorita desde un proceso, desde 1998 a la fecha, desde que llega el presidente comandante Rafael Chávez Frías a la presidencia de la República y con los nuevos planes de desarrollo social, se empieza a dar un giro y buscar otra dinámica de desarrollo económico y dentro de ello tomando en cuenta el turismo. Y en estos momentos nos encontramos en un pleno desarrollo en nivel de estructura, porque es un concepto estructural que Sí. hay que, y ya cuando uno tiene una diversidad geográfica muy importante e interesante, entonces hay que tener una verdadera estructura para poder atender los diferentes tipos. O sea, ustedes De a turismo. nivel de la playa, Claro, dime tú, lo tienen. a nivel de playa, lo tenemos muy incipiente, estamos Ok. todavía en pleno desarrollo, por eso la importancia de la relación Ok. que debe existir de intercambio de experiencia en el punto de vista de turismo. Y por eso es que estamos ahorita dentro de una economía diversificada y entre ellos el turismo. Nosotros tenemos turismo de montaña, turismo de playa, turismo de altura, y en ese proceso la dinámica nos tiene que permitir a ir más allá dentro del concepto de la verdadera. No vamos a darle el concepto de explotación, porque parece que fuera para destruir, no, es sencillamente para coadyuvar al desarrollo económico, manteniendo lo que es el medio ambiente y el concepto del ecoturismo, que es muy importante, que lo vemos al sur de Venezuela, Sí. con la Amazonía, con el Salto Ángel, con Ciudad Bolívar, que tiene magníficas expresiones geológicas, y en ese contexto, pues es como decir que estamos en pleno desarrollo de una actividad que es muy importante para no solamente generar divisas o un emporio económico, sino también para generar cultura, porque así vamos conociendo más a nuestro país. Sí. Darío, Hay ustedes... algo muy importante Ajá. que tiene Venezuela, y es que existen dos tribus que no se han mezclado, es decir, con pura, que son los Yanomami, que están en la Amazonia, y también en Australia están los otros, unas tribus también, son las únicas dos tribus que se han mantenido puras, no se han mezclado con nadie. Y fíjate se que han mantenido como tribu. claro, la tenemos a minuto y forman parte, están haciendo lo mismo que hacían nuestros indígenas a la llegada aquí. Lo mismo, prácticamente es la misma etnología. Es decir, la vida y costumbre de nuestros indígenas, ellos lo están haciendo allá. Entonces, todo eso es importante, por ejemplo, para un turismo sostenible. Nosotros creemos en el turismo sostenible. Por ejemplo, la provincia de la Altagracia no ha logrado su desarrollo, primero
porque no nos hemos desarrollado en términos culturales. Pero el turismo que hemos estado practicando es un turismo prácticamente de concentración, Sí. no un turismo sostenible. Ese turismo sostenible que beneficia a las comunidades, que beneficia a los pueblos, que es el que circula el euro, el dólar, mientras que ese turismo de enclaustramiento, pues solo se benefician 2 o 3. Entonces, por eso nosotros creemos en ese desarrollo sostenible y que no es más que el ecoturismo, que tiene la versión del turismo cultural y la versión del turismo naturaleza. Además, es un turismo que no daña ni deja secuela de daño. Entonces, por eso nosotros creemos en el turismo sostenible como base fundamental para el desarrollo de la provincia de la Altagracia. Sí, en este acuerdo decía el embajador que va a traer alguna persona, figuras de Venezuela para impartir alguna conferencia, alguna charla. Entonces nos gustaría saber, un acuerdo que se está haciendo a largo plazo entre ustedes como institución civil y el embajador. Es el inicio de una gran mancomunidad cultural e histórica. Primero por los lazos que nos unen desde el inicio de la vida de la isla, que precisamente decide la cultura y de la historia de la isla, que empezó por aquí, por Higüey. Sí. Es decir, los primeros pobladores a partir del Neolítico que salieron de Venezuela, pero permanecieron en Puerto Rico durante 300 años hasta conocer la técnica para manejar el canal de la Mona, para dominarlo. Entonces entraron por Boca de Yuma. Entonces, fíjate cómo la historia nos vincula a los pueblos, pero también te vincula con el pasado. Y decía el profesor Bosch, el interés de nosotros precisamente es que la provincia de la Altagracia conozca su historia. El profesor Bosch decía, los pueblos que no conocen su historia no tienen futuro. Y por eso es nuestro empeño en que se conozca esa historia. Fíjate cómo la mayoría no conocíamos esa historia de que el quinto abuelo de Simón Bolívar había terminado la iglesia de San Dionisio. Entonces, pero ahí también está llena de historia. Ahí estuvo enterrado Antonio Duvergé, en esa iglesia. Pero la esposa está enterrada ahí, Rosa Montaz. Sin embargo, Ramón, no hay una placa que diga que Antonio Duvergé está ahí. O sea, los turistas que van de visita ahí no se encuentran con esa información. Con esos datos históricos, que son fundamentales para elevar el nivel cultural de los turistas nacionales como también los internacionales, pero también los turistas municipales del municipio. Entonces, es necesario que nosotros sigamos poniendo en relieve cómo es posible que a nosotros la historia que nos han contado es una historia trunca, es decir, de Colón para acá. Pero cuando Colón llega aquí había 1350 años de historia. Entonces, en las escuelas no se da ni siquiera una conferencia de la historia precolombina, cuando eso debe ser como materia fundamental de historia. Dar la historia precolombina, pero también dar la colombina. Sí. Embajador, en un momento narra la historia de que la República Dominicana, muchos dominicanos en una situación económica favorable de Venezuela, estuvieron allá. Incluso algunos se quedaron, algunos han hecho familia y están allá. Ahora la República Dominicana ha recibido muchos venezolanos por la situación económica de allá, están viviendo aquí en nuestro país. Entonces nos gustaría saber, aquí más o menos uno tiene la idea de que hay muchos, aunque no hay un registro probablemente, Darío, pero uno ve a diario en las calles, de los dominicanos que se fueron en aquel entonces, ¿quedan muchos allá registrados en Venezuela, que han hecho su vida y que viven allá? Sí, en estos días pasados hablaba con un funcionario de República Dominicana en Venezuela, ¿no? Y estábamos interaccionando, compartiendo, y me decía que sí, que hay una gran cantidad de dominicanos en Venezuela. No quiero indicar el número porque es como dar una información que me dio un colega. Pero en verdad que todavía la dinámica, no es todavía, sino que existe una dinámica muy importante de esa relación que han contribuido también al desarrollo económico y social del país, porque por hecho y de hecho
cuando un connacional de algún otro territorio, de otro país, de otra nación, llega a un estado receptor, debes de contribuir al desarrollo Sí, de esa sociedad. claro. Y lo mismo ocurre con todos los venezolanos que están llegando de alguna u otra forma a República Dominicana. Están contribuyendo al desarrollo social del país. Sí. En el caso de los venezolanos que están entrando aquí al país, ¿ustedes tienen algún registro, tienen algún contacto? ¿Se han hecho algunos reportajes de muchos que son profesionales allá y que aquí han tenido que venir a hacer un trabajo, a vender café o a vender cualquier producto siendo profesionales allá? ¿Ustedes han hecho algún vínculo con instituciones para que les permita trabajar? Porque aquí hay muchas fuentes de empleo, Darío, que si se hace de forma regular. ¿Y cómo lo hacen? ¿Vienen con visa de trabajo? ¿Vienen con visa vienen con una visa de paseo? ¿Cómo está ese vínculo entre la República Dominicana y Venezuela para recibir a los venezolanos ahora aquí? Sí, entre la relación bilateral hay que entender que hay siempre dos elementos importante, que es el Estado receptor y el Estado nacional. En este caso, el Estado nacional Venezuela y el Estado receptor República Dominicana. Entre las dos instituciones, entre las dos organizaciones, entre los dos estados existen diferentes elementos y normas las cuales hay que cumplir y establecer dentro de una dinámica bastante compleja, pero dinámica a fin de relacionamiento humano, y en eso está la migración. Por ello, dentro del mismo contexto, cuando se traslada un nacional, diferentemente del país que emigre, debe estar convicto y confeso de que debe respetar las normas que están establecidas en ese país, porque nadie puede pensar que venga como turista y viene con el pensamiento de transgredir la norma, todo lo contrario, debe de pensar es en cumplir la norma. Cuando usted me dice y me establece de alguna forma de cómo hace para lograr a lo mejor el estatus migratorio, eso lo tiene que hacer la persona como tal dentro de su interés. Si viene como turista, me imagino que viene a buscar la información, cómo hacer para poder primero ofrecer sus conocimientos o sus, vamos a decir, capacidades profesionales en cualquier área del conocimiento y el saber. Y dentro de ese contexto también dentro de la dinámica de lo que representa la estructura industrial o económica del país. Se le deben de exigir unos documentos y connacional debe de alguna otra forma contribuir a cumplir con lo mismo. Sí. Mire, a nivel, le digo, por ejemplo, de Puerto Rico, se han dado situaciones que vienen también empresarios. O sea, no solo viene el que va a buscar un empleo de manera informal o en una empresa, sino que hay capital de Puerto Rico. Inversionistas. Inversionistas que han venido a la República Dominicana. En el caso de Venezuela, ¿también están llegando inversionistas? Sí, claro, hay que comprender que no solamente de ahorita, esto es una historia que ha enlazado, por eso es que he hablado no solamente lo político, económico, social, también está lo histórico, ahorita hablamos de lo económico. Ajá. Y dentro de ese concepto de la historia contemporánea, y mucho más aún desde que dicta la democracia per se, desde 1958, cuando se estableció, después de la salida del poder del presidente Marco Pérez Jiménez, conocido como el dictador, dentro de ese contexto, a partir de 1958, cuando se genera ese proceso democrático en el país, hasta 1998, que son 4 décadas de la democracia tradicional, pues hubo realmente entre República Dominicana y Venezuela una interacción muy importante desde el punto de vista económico, tanto así que la influencia de capitales venezolanos en República Dominicana fue muy interesante. Y dentro de ese contexto, cada vez que se generaba la inversión de capital para el momento histórico, también eso significaba que llegaban venezolanos a cumplir alguna u otra tarea y por lo cual recibían el beneficio de una visa de trabajo especial. En ese contexto se ha venido también manifestando esa inversión de capital que va saliendo del país, pero también con ello los que vienen a cumplir funciones, o no funciones, sino que vienen con una visa de turista, y hay que entender que la visa de turista de alguna otra forma tiene un periodo de vencimiento, y después que pasa 30 días sencillamente pasa en otras connotaciones desde el punto de vista de la legalidad de la vigencia de esta visa, pero en el contexto se van insertando
y de alguna otra forma van logrando estos venezolanos obtener contratos en diferentes empresas y son concedidas. Yo me vi el caso de tener que interaccionar con el Ministerio del Trabajo por un venezolano el año pasado, y en el cual nos dimos cuenta de que realmente las instituciones, las organizaciones, todo aquel que le da empleo a un venezolano es bajo una contratación, Ok. en el caso de este venezolano. Y bajo esa contratación tiene los mismos y todos los derechos que cualquier nacional dominicano. Ok. Mire, tenemos que darle una pincelada antes de finalizar al futuro de Venezuela, Darío, pero si tiene algún tema para agotar antes de entrar a esa fase ya del futuro en términos políticos, que el embajador, la visión que tiene hacia dónde va Venezuela, no sé si usted tendría No, algún tema nosotros adicional. lo que en este momento la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de la Altagracia está sumergido en los asuntos culturales, Te pidieron. los asuntos históricos. Porque fíjate, Ramón, esa debilidad cultural que tiene la provincia de la Altagracia, que en la gran encuesta nacional cultural, la región del Este salió en último lugar, y de la región del Este como provincia, O sea, por debajo del sur, por debajo del sur. económicamente por encima, pero Culturalmente. Bueno, Eso mismo la provincia de la Altagracia. No hay una provincia que haya tenido más crecimiento económico, pero no ha tenido desarrollo. ¿Por qué? Porque el nivel cultural que reflejó esa encuesta fue en último lugar la provincia de la Altagracia. Por eso es la gran preocupante de nosotros. Fíjate que hay, para muestra un botón, tenemos 46 años de turismo costanero. sí. Los turistas media hora de la ciudad de Salvaleón de Higüey, que es una ciudad primero de 500 años y además llena de cultura, principalmente con el peregrinaje, y no ha llegado el primer turista a la provincia, a la capital de la provincia. ¿Por qué? Por el nivel cultural. El nivel cultural, nosotros los altagracianos no entendemos que lo que realmente bajaría la pobreza son las visitas de 2 o 3 mil claro. turistas diarios aquí. Pero fíjate cómo una provincia como esta, que tiene salida al océano Atlántico y al Mar Caribe, y no tiene un puerto Ajá. ecoturístico, pesquero y comercial, ¿cuánto no se bajaría la pobreza con eso? Pero ¿qué pasa? Que el nivel cultural de nosotros no nos permite ver más allá de la curva, ni mucho. Entonces pensamos con un enanismo enorme y provoca una miopía en términos de desarrollo. O sea, elevar el nivel cultural puede traer como consecuencia elevar también el nivel económico y el desarrollo. Claro, el desarrollo. ¿Cuántas granjas de pollo hay aquí? Toda la ¿Cuántas traemos granjas de por cerdo hay? El producto de eso, el nivel cultural no nos ha permitido a nosotros ver que hay otra actividad más rentable que la ganadería. Sí. No es que tú quites la ganadería de ninguna manera, pero es un asunto cultural, Ramón. ¿Cómo es posible que tú, teniendo salida al océano Atlántico que nos comunica con el mundo entero, no tengamos un puerto? Y una provincia, oye bien, que tiene el 20% de la longitud de costa de la República Dominicana. ¿No? Y con el turismo de crucero. Pero oye, hemos permanecido en el ostracismo. ¿Por qué? Por el nivel cultural. Es así. Entonces, es necesario que nosotros sigamos elevando el nivel cultural. Y qué bueno que nos ayudan, por ejemplo, un país como Venezuela, Claro. que nos lleva mucho. Es un país que en términos cultural, pues, imagínate. Así es. Embajador, el futuro de Venezuela, usted que tiene conocimiento de... Aquí nosotros recibimos muchas informaciones y cada información llega con su interés, dependiendo quién la publique. Entonces uno sabe eso, uno que está en los medios de comunicación. Entonces usted es una persona que tiene conocimiento de la situación económica, social y política de Venezuela. ¿Hacia dónde usted ve el futuro? En Venezuela estamos generando un sistema político totalmente diferente al tradicional, y a partir de 1998 se ha venido generando un sistema denominado sistema socialista. Y no es más que el concepto de lo social interaccionado con el ámbito
de lo que genera el desarrollo de un país, que es el pueblo y sus instituciones. Entonces hay que sociabilizar todos esos elementos y es donde de alguna otra forma sale el concepto socialismo, sociabilizar. Lamentablemente a través del tiempo y por intereses, vamos a decir, de parte muy interesada, han hecho ver que el comunismo y el socialismo es una panacea y que es algo diabólico. No, es todo lo contrario. Es buscar a través del socialismo lo que es el bienestar del pueblo y, por supuesto, trabajar económicamente, socialmente, culturalmente, como bien lo ha dicho nuestro apreciado ingeniero, en función de elevar el desarrollo humano de la persona o del ser como tal. No solamente de Venezuela, de cualquier país. En la cultura está la base fundamental de desarrollo de un país y por eso es la gran importancia. Eso se comprendió a partir de 1998 y se ha venido generando una serie de procesos en la cual se han denominado diferentes planes. Tenemos el Plan de Desarrollo de la Patria 2007, 2013, 2019. Y dentro de ese contexto hay una serie de elementos que se han ido desarrollando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Lo que incurre y lo que si vemos cuando usted me pregunta hacia dónde vamos, bueno, vamos hacia ese verdadero desarrollo social. Pero también hay que entender que hemos tenido nuestros detractores y hemos tenido nuestros enemigos, tanto internos como foráneos, porque hay un interés habido de que el proceso fracase y que el socialismo desaparezca. Cuando llega a la presidencia de la República el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías en 1999, prácticamente se le dijo al poder hegemónico del norte que hasta ahí llegó la hegemonía o se le acabó el patio trasero a los Estados Unidos. Venezuela empezó per se a desarrollar diferentes planes para buscar la diversidad económica y no seguir dependiendo del petróleo. Y eso nos ha llevado a diferentes momentos políticos en los cuales debemos de recordar el 2002 cuando hubo el golpe de Estado, en el cual duró 72 horas y de ahí en adelante hasta la presente fecha han incurrido una serie de elementos que han tratado de generar desarticular el proceso político y económico del país. Por eso, de alguna otra manera, dentro de los últimos 5 meses vivimos en Venezuela un proceso bastante difícil desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la violencia que se generó por parte de algunos elementos de la oposición, los cuales de alguna manera estaban tratando de buscar la intervención de los Estados Unidos a través de un tratamiento humanitario. Y cuando digo humanitario, hay que entender cuando los Estados Unidos intervienen en un país humanitariamente, sucede lo que le pasó a Libia, sucede lo que le pasó al Afganistán, sucede lo que le pasó y le está pasando posiblemente a Siria. Entonces es importante entender que América Latina y el Caribe tiene su propia cultura, su propia política y por supuesto su propia economía que se va a generar a través de su riqueza. Venezuela no solamente es rico en petróleo, te puedo mencionar que Venezuela es uno de los países de América Latina, del Caribe y del mundo que tiene las primeras reservas en toneladas métricas de oro y de minerales extraños y de agua y en fin, una serie de condiciones y características que sencillamente pasan a ser de apetencias a elementos foráneos, como ha sido lamentablemente a través del gobierno de los Estados Unidos, como es el norte. Y en ese contexto recuerdo en este momento dentro del contexto de lo que ha significado el profesor don Juan Bosch, el concepto del pentagonismo, en donde las grandes corporaciones junto con el poder militar, que significa el poder del norte, el poder de los Estados Unidos, pues quieren dominar al mundo y quieren dominar a los diferentes países. Dentro de ese contexto, Venezuela no ha estado fuera de ese ojo de vigilancia por parte de esta hegemonía militar y corporativa que es los Estados Unidos. Y en ese contexto, junto con la oposición interna venezolana, muchos de ellos vamos a decir, con un descuido nacional o un descuido patrio, han tratado de ayudar al poder del norte para dar al traste con
tema político en nuestro país desde el punto de vista social o socialista. Sí. Hoy nos encontramos en un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente que fue producto de un problema y de una adversidad política que generó mucha violencia. Hasta podemos decir que se generó crímenes de odio, en donde cuando identificaban a una persona que era chavista o porque sencillamente era de piel más oscura que la de los que se encontraban manifestando, los quemaban vivos en plena vía pública. Y en ese contexto se atentó contra maternales, se atentó contra instituciones del Estado. Hubo que evacuar un maternal que habían 59 niños, que gracias a Dios, a los vecinos y a los bomberos y a la gente que se encontraba en el entorno se logró evacuar a estos niños de meses de edad. Y producto de una violencia que Venezuela nunca se ha caracterizado por ese tipo de criminalidad, pero que lamentablemente ha sido generada por un grupo de la oposición, no toda la oposición, sino un grupo de la oposición que llamó a la violencia, llamaban a manifestaciones pacíficas y que lamentablemente se convertían en violentas. Es por ello que dentro de ese proceso estaban buscando, era la intervención norteamericana a través de un tratamiento humanitario. Fíjate que nosotros tenemos actualmente un bloqueo económico, un bloqueo financiero, sí, lo cual ha producido y ha generado una cantidad de necesidades desde el punto de vista de abastecimiento de alimentos y abastecimiento de medicina. Y el Estado venezolano, a través de los recursos que posee y la dinámica económica que de alguna otra forma desarrolla, ha venido implementando una serie de medidas para la importación de estos insumos. Entonces los Estados Unidos también, dentro de ese marco, establece ya de hecho, no solamente de hecho, hasta de derecho, por decirlo así, porque lo manifestó y sacó un decreto que fue el presidente Trump manifestando que había un bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Es por ello que a raíz de toda esa violencia que se generó durante estos últimos 5 meses, gracias a la sapiencia del presidente Nicolás Maduro Moro y en función de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual una de las constituciones que se caracteriza porque fue generada por el poder originario que es el pueblo. No es que sencillamente un grupo de parlamentarios, congresistas, como algunos magistrados elaboraron la constitución. No, fue el pueblo que elaboró esta constitución en 1999 y por la cual nos debemos y defendemos constantemente en función de su articulado, porque es nuestra carta magna. La oposición y los elementos foráneos esperaban que a lo mejor en Venezuela se iba a decretar un estado de excepción o un estado de conmoción y con eso se le iba a dar puerta de entrada a una intervención supuestamente humanitaria. Y al ejercer eso es prácticamente darle el territorio a fuerzas extranjeras para que puedan establecer un orden democrático que no puede establecer el gobierno per se. Pero resulta ser que esta constitución está tan bien elaborada que dentro de sus artículos 347, 348 y 349 nos permitió llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y por ahí creo que hay un video que está al aire, está, como dicen ustedes, al tiro, y que quisiéramos presentar claro, para el momento de que es establecida la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estamos observando el video. ¿Tiene audio? Sí, tiene. Vamos a pasar allá. Y su creatividad a parir nueva historia. Así como el comandante Chávez y la constituyente del 99 parió este hermoso proyecto y este hermoso modelo, decimos acá, presidente Maduro, llegamos con usted a parir nueva historia de dignidad y de gloria para Venezuela. Dentro de las primeras acciones tomadas desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, los constituyentes dan cumplimiento a la solicitud emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y se concreta la remoción del cargo de Luis Ortega Díaz. Es designado como fiscal general de la República de forma provisional Tarek William Saad. Y la Asamblea Nacional Constituyente en 6 días ha hecho más que la Asamblea Nacional Adeca Burguesa en 20 meses de mal funcionamiento y de pérdida de tiempo. Posteriormente se crea la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para determinar las responsabilidades de los autores de la violencia política desde 1999 hasta la fecha. Los grandes responsables, y lo digo porque lo he estudiado, del odio en este país, de la iniciación del odio en este país, son los medios de comunicación. Ahí yo le diría, gracias a Globovisión, gracias a Venevisión,
gracias a Televen, gracias al Nacional y ahora gracias a las redes sociales. Se aprueba investigar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por la presunta afectación al sistema financiero y socioeconómico, y al parlamentario opositor de Voluntad Popular, Freddy Guevara, por promover crímenes de odio desde el pasado mes de abril, asimismo contra cualquier persona que haya hecho un llamado a la intervención del país. Con el propósito de estabilizar la producción, los ingresos y los precios, nace en el seno del Poder Plenipotenciario la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, que desarrolla estrategias para encaminar al país hacia un sistema postpetrolero. Con respecto al funcionamiento del Estado, se han aprobado normas de convivencia con los poderes constituidos. 4 de ellos han reconocido el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, poder ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano, mientras el legislativo, que está en desacato, ha sido llamado a retomar la vía constitucional. Reportó para ustedes Yolisbeth Concha, La Noticia. Bien. ¿Qué estábamos observando ahí, embajador? Sencillamente estábamos observando lo que se logró después del 30 de julio, que fue el llamado a la constituyente, y se eleccionaron 545 diputados para constituir la Asamblea Nacional Constituyente. En función de ese día, prácticamente llegó la paz en Venezuela, y cuando digo paz, se acabó la violencia. Allá el Congreso está dividido. Allá la Asamblea, existe la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Que es un sea, poder ya no hay constituido. senadores y diputados, sino la Asamblea. La Asamblea Nacional con sus diputados, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida el 30 de julio, y la Asamblea Nacional, que fue la elegida el 15 de diciembre del 2015 y fue instalada el 5 de enero del 2016. Lo que sucede con la Asamblea Nacional es que se encuentra en desacato, porque no cumplió unas disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional, en la cual estableció una serie de medidas para que no fueran juramentados 4 diputados, 3 de la oposición y 1 del partido del gobierno, los cuales de alguna otra forma cometieron fraude para las elecciones de la Asamblea Nacional. En ese contexto no acataron la disposición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y desde ese momento histórico se encuentran en desacato. No aunado a esa circunstancia, he de mencionar que en el momento de que se instala la Asamblea Nacional el 5 de enero, prácticamente le dieron un tiempo de vida institucional y presidencial al presidente Nicolás Maduro. Le dijeron que en 6 meses estaba fuera de la presidencia y que le iban a ejecutar un referendo. Todos los procesos fueron mal llevados por la misma oposición, y por lo cual, dentro de amenazas y amenazas, lo que han contribuido más bien es prácticamente a buscar la injerencia por parte de los Estados Unidos, a buscar el desequilibrio político en Venezuela, y no han contribuido en nada al desarrollo. Siempre digo que si la Asamblea Nacional del 2016, que se instaló, en donde la mayoría fue prácticamente evidenciado por parte de la oposición venezolana, realmente hubiese entendido el papel que le dio la sociedad venezolana, hubiera contribuido al desarrollo y hubiera ganado dentro del mismo concepto una imagen propositiva y no pronegativa, porque de alguna otra forma lo que hicieron fue amenazar al gobierno, y no solamente amenazar, sino darle como un periodo de vida y llamar al referéndum, y prácticamente a atacar a las diferentes instituciones. Vemos cómo atacó al Consejo Nacional Electoral, que hoy están aceptando en medidas que están yendo a unas elecciones de gobernadores que para el 15 de octubre. Entonces, entendemos de alguna otra forma que el objetivo final de la oposición era sencillamente sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, así como lo hicieron con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto buscar eliminar esta constitución, porque resulta ser que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite de otra forma que ella sea violentada. Hay que cumplir lo que dice nuestra Carta Magna, y en ese contexto están allí las soluciones a los problemas políticos que se puedan solucionar, así como vimos en estos momentos la solicitud a la Asamblea Nacional Constituyente, y la cual se constituyó con la presencia de 545 diputados. En esta tiene una particularidad, que hay 2 grupos
o dos sectores dentro de los 545 diputados. El sector territorial, que es formado por los 365 provincias del estado o de la geografía venezolana, de los 24 estados que tiene, las 365 provincias, y dentro de ese contexto tenemos la representación sectorial constituido por 181 diputados que vienen de los campesinos, que vienen del sector de las mujeres, que viene de la juventud, que viene de los discapacitados, de los cultores, de la esencia misma de lo que es el pueblo, y lo cual están contribuyendo a buscar el fortalecimiento de la Constitución, porque uno de los temas que manejaba la oposición era que se estaba eliminando la Constitución de Chávez, porque la identifican como la Constitución de Chávez, no es la Constitución de Chávez, es la Constitución de un pueblo que acompañó al presidente Hugo Rafael Chávez Frías a la constituyente, y que ese poder originario que representa el pueblo venezolano eligió esta Constitución, y lo que hay que buscar ahorita es reforzar, porque todavía existen elementos que se necesitan para incorporar en la Constitución y seguir contribuyendo al desarrollo y dinámica de ese desarrollo del pueblo venezolano a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de infraestructuras de vivienda. Son elementos que se han ido desarrollando a través de las políticas públicas, pero que no están insertados en la Constitución. Y ese trabajo es el que está haciendo ahorita la Asamblea Nacional Constituyente para buscar el fortalecimiento, así como el tema económico, que es muy importante. Ahorita usted me acaba de inferir una pregunta sobre el respecto, y realmente estamos viviendo momentos muy difíciles en función de ese bloqueo financiero. Y en ese contexto le puedo decir que a través de la Asamblea Nacional Constituyente y buscando otro tipo de dinámica económica y financiera, se está buscando otro tipo de divisa y de diversificar esa divisa a través del rubro, a través del yen, a través del euro y toda aquella moneda que está fortalecida dentro del contexto económico y de la actividad económica mundial, y buscar por allí los elementos necesarios para soportar el tema financiero y desarrollo económico del país, como es las diferentes transferencias de divisas, ya que lamentablemente el dólar por muchos años se ha mantenido dentro de la hegemonía como divisa principal de las negociaciones, y ya esto está pasando a un segundo plano. Tanto así que vemos como países como Rusia, como India, como la China, ¿por qué no los BRIC?, que representan un contexto de fortaleza dentro de los países de mayor desarrollo, buscando una dinámica de flujo financiero diferente a lo que represente la divisa del dólar americano, porque de alguna otra forma ha sido el elemento con que los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos y las grandes corporaciones financieras han tratado de invadir a los países con la moneda norteamericana. Hay que recordar que en 1971, cuando Nixon dejó de percibir de que el oro era el respaldo del dólar americano, bajo la luz de que era el petróleo, resulta ser que pasó a ser un papel verde que imprimen constantemente y que no tienen un valor real, sino el que le da la estructura económica de los Estados Unidos y las grandes corporaciones. Por eso es que hoy por hoy nos encontramos en no en una disyuntiva, sino en un gran problema, y en donde en Venezuela hoy en día tenemos vamos a decir, un gran peligro, porque hay que recordar qué le pasó a Libia cuando llamó Gaddafi a un cambio de moneda, a un cambio de divisa. Vemos lo que está ahorita Libia dividido en tres partes, no digo iguales, desiguales totalmente. Dejó de existir el concepto de Estado-Nación. Libia era uno de los países del África reconocido como uno de los mayores desarrollos socioeconómicos, y que era que mantenía prácticamente el África del Norte. Y vemos cómo tenemos allí otra característica de Irak. Irak representaba dentro de un contexto de la hegemonía del Medio Oriente un equilibrio político, y también se le ocurrió hablar de buscar otro tipo de moneda y otro tipo de divisa para su desarrollo económico per se. Ahí vemos lo que pasó con Irak, y así sucesivamente. Y cuando digo que nos encontramos ahora en el ojo del huracán, no por el huracán Irma que pasó en estos días, que gracias a Dios pasó por el norte, aunque afectó mucho a Cuba y
y acompañamos a Cuba en ese arduo trabajo que tiene que realizar para volver a soportar la sociedad y su economía. Pero en ese contexto vemos que nos encontramos en el ojo del huracán cuando Venezuela tiene que defenderse ante este bloqueo económico y bloqueo financiero con nuestras riquezas que poseemos, porque no podemos decir que Venezuela no tiene cómo responder. Tenemos riquezas en las cuales dinámicamente bien desarrolladas, pues nos va a permitir tener otro flujo de economía a través de otra divisa y salir de abajo y sino romper ese bloqueo económico que nos está imponiendo los Estados Unidos y por supuesto no solamente económico sino financiero. Sí, mire, Darío tendrá que volver porque van a quedar algunos temas pendientes. Sí. Ya él sabe que aquí tiene una casa en esta provincia, que cuando venga tiene que venir por mucho tiempo. Van a quedar algunos temas ahí pendientes que en otro momento ya estaremos compartiendo con el embajador de Venezuela en la República Dominicana. Un mensaje, Darío, ¿cómo lo hacemos primero? ¿El de él o el suyo? Usted que okay. Yo empiezo. No, darte la gracia a ti y al honorable diputado Juan Julio Campo Ventura, dueño de este canal, un canal hermano del canal nuestro, Cotubanamá, y además también a todo el pueblo dominicano y en especial a la provincia de la Altagracia, que siga confiando en la cultura. La cultura es lo único que une los pueblos, lo salva y también lo desarrolla. Y la provincia tiene que seguir el camino de la cultura para lograr bajar los niveles de pobreza que tenemos. Estamos rondando un 53%. Y solo a través de la cultura podemos realmente llevar esa pobreza por lo menos a la mitad. De manera que gracias a todo ese público televidente y también a los miembros de CODEPAL que han hecho posible la venida de nuestro embajador plenipotenciario de la República Bolivariana, Ali de Jesús Ucategui. De manera que gracias y pasen el resto del día. Sí, un mensaje, embajador, al país y al mundo. Bueno, primero la satisfacción de compartir en este momento con el pueblo dominicano a través de este medio tan importante como es la televisión y que de alguna otra forma debe contribuir a ese proceso cultural que dinamiza la experiencia, y no solamente la experiencia, sino el desarrollo de los pueblos. En ese contexto, quería decirle que nuestra embajada, ubicada en Santo Domingo, se encuentra a su entera disposición al pueblo dominicano y, por supuesto, a nuestros connacionales venezolanos para poderlos asistir en cualquier, no solamente problema, sino cualquier dinámica de desarrollo que puedan entender que podamos facilitarle algunos elementos de coordinación con el Estado dominicano y con las demás instituciones. Y en ese contexto, pues nos veremos el próximo 27 o 28 en algunas actividades desde el punto de vista cultural con el profesor Manuel Carrero, con la finalidad no solamente de hablar de la historia precolombina, sino de esa gran interacción que hay entre las dos patrias, como es a través de la hidalguía de lo que es el apellido Simón Bolívar, y que en ese contexto eso es lo que más nos une como hermandad, y porque no buscamos en nuestros genes y seguramente nos damos cuenta que tenemos familias comunes. Así es. Bueno, agradecer a Darío Yunes, agradecer al embajador y a ustedes, los oyentes, televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Mañana estaremos de nuevo aquí, Dios mediante, Meridiano 18, Meridiano de Higüey. Buenas tardes.